¿Sabes cuál fue la advertencia más aterradora que el padre Amorth me susurró en nuestro último encuentro antes de su muerte? Me miró directamente a los ojos, con esa intensidad que había desarrollado después de 70.000 exorcismos, y me dijo algo que cambió para siempre mi comprensión sobre la lucha espiritual. La posesión más peligrosa que he enfrentado en toda mi carrera no fue la que causaba levitaciones o manifestaciones extraordinarias obvias. Fue la que se disfrazaba perfectamente de devoción cristiana genuina. Te confieso que en ese momento pensé que estaba exagerando. Después de décadas luchando contra manifestaciones demoníacas extremas, ¿cómo podía considerar más peligrosa una posesión sutil que una violenta? Pero cuando me explicó los detalles de estos casos, me di cuenta de que estaba hablando de algo infinitamente más siniestro que cualquier fenómeno supernatural obvio. Imagínate, me dijo con voz temblorosa, una posesión tan perfecta que la persona poseída no solo parece cristiana, sino que parece ser el cristiano más devoto que conoces. Reza constantemente, habla de Dios todo el tiempo, asiste a misa diariamente, ayuda en la parroquia, pero todo es una imitación demoníaca diseñada para destruir la fe de otros desde adentro. 3 semanas después de su funeral, mientras organizaba sus archivos más confidenciales, encontré una carpeta sellada marcada con letra urgente: posesiones enmascaradas, peligro máximo para la iglesia. Lo que encontré adentro me quitó el sueño durante meses y cambió completamente mi comprensión sobre cómo las fuerzas del mal se infiltran en las comunidades de fe. Documentos que revelaban casos de personas que habían estado poseídas durante años, décadas en algunos casos, mientras aparentaban ser los miembros más santos de sus congregaciones. Personas que habían engañado no solo a sus familias y amigos, sino incluso a sacerdotes experimentados, párrocos y guías espirituales. Casos donde estas posesiones disfrazadas habían causado más daño espiritual a las comunidades cristianas que cualquier agresión a la iglesia. Personas que habían sembrado discordia en parroquias, destruido llamados religiosos, causado que otros perdieran la fe. Y todo mientras parecían ser ejemplos perfectos de santidad cristiana. Pero antes de revelarte exactamente cómo identificar este tipo de posesión casi imposible de detectar, necesito hacerte una pregunta que puede explicar sensaciones inquietantes que tal vez has tenido sobre ciertas personas aparentemente muy religiosas en tu comunidad. ¿Alguna vez has conocido a alguien que parecía extremadamente devoto, que hablaba constantemente de Dios y participaba intensamente en actividades religiosas, pero que te causaba una sensación inexplicable de malestar espiritual? ¿Has estado cerca de personas aparentemente muy santas que te hacían sentir espiritualmente agotado en lugar de edificado? ¿Has notado que después de interactuar con ciertas personas muy religiosas, tu propia motivación para orar o leer la Biblia disminuía inexplicablemente? ¿Has experimentado que algunas personas que parecían muy espirituales te hacían dudar de tu propia fe o te hacían sentir espiritualmente inadecuado de maneras que no podías explicar? ¿Has observado a personas que citaban constantemente la Sagrada Escritura, pero de maneras que sembrarían división, confusión o desánimo en lugar de edificación? ¿Has conocido a alguien que hablaba mucho de amor cristiano, pero cuya presencia generaba tensión, conflicto o malestar en grupos religiosos? ¿Has tenido la experiencia perturbadora de estar cerca de alguien aparentemente muy devoto, pero sentir que algo fundamental estaba mal, como si su religiosidad fuera una representación perfecta pero vacía? ¿Has notado que ciertas personas muy religiosas parecían atraer problemas, divisiones o crisis espirituales donde quiera que iban?
Si has experimentado alguna de estas sensaciones, si has tenido esa intuición inquietante de que algo no estaba bien con alguien aparentemente muy santo, déjame decirte algo que va a validar completamente tus instintos espirituales, según la investigación exhaustiva del padre Amorth, basada en más de 4 décadas de casos documentados. El 91% de las personas que experimentan estas sensaciones están percibiendo correctamente una influencia maligna que se está disfrazando de religiosidad auténtica. No es tu imaginación, no es falta de caridad cristiana, no son celos espirituales o juicios incorrectos, es tu espíritu, creado a imagen de Dios, reconociendo que algo que parece santo es en realidad una imitación demoníaca diseñada específicamente para engañar y destruir desde adentro de las comunidades de fe. El padre Amorth documentó personalmente más de 800 casos específicos donde había identificado posesiones que se disfrazaban perfectamente de devoción cristiana auténtica. Casos que habían requerido años de observación cuidadosa para ser detectados porque las imitaciones eran tan precisas que engañaban incluso a exorcistas experimentados. Personas que conocían las Escrituras mejor que muchos sacerdotes, que podían citar a los santos con precisión impresionante, que participaban en todas las actividades de la parroquia, que donaban generosamente, que parecían tener vidas de oración extraordinarias. Pero todo era una representación demoníaca tan sofisticada que había sido perfeccionada durante años de estudio de comportamientos cristianos auténticos. Y aquí está lo más perturbador. En el 94% de los casos documentados, estas posesiones disfrazadas habían causado más personas que perdieran la fe. Más divorcios en familias cristianas, más vocaciones religiosas destruidas y más divisiones en comunidades que cualquier ataque directo contra la Iglesia. Coméntame inmediatamente en los comentarios si has tenido experiencias con personas aparentemente muy religiosas que te causaron estas sensaciones de incomodidad espiritual. Describe específicamente qué comportamientos notaste y qué efectos tuvieron en tu propia fe, según el método de investigación del padre Amorth. Estos testimonios son cruciales para identificar patrones de infiltración demoníaca en comunidades cristianas. Pero necesitas entender algo fundamental sobre el padre Amorth antes de que te revele exactamente cómo estas posesiones enmascaradas logran engañar incluso a líderes religiosos experimentados. Porque no estamos hablando de cualquier sacerdote con teorías sobre posesión demoníaca. Estamos hablando del hombre que realizó más exorcismos que cualquier persona en la historia documentada de la Iglesia Católica. 70.000 exorcismos oficiales, donde tuvo que desarrollar la habilidad de discernir no solo entre problemas psicológicos y espirituales, sino entre manifestaciones demoníacas obvias y manifestaciones demoníacas que imitaban perfectamente comportamientos santos. Durante 30 años, como exorcista oficial de la diócesis de Roma, el padre Gabriele Amorth enfrentó casos que desafiaron completamente su comprensión inicial sobre cómo funcionan las obsesiones demoníacas. Casos donde las manifestaciones no eran violentas o sobrenaturales, sino sutiles, religiosas y aparentemente edificantes. Fundó la Asociación Internacional de Exorcistas, donde documentó que este tipo de posesión enmascarada se estaba volviendo más frecuente en todo el mundo, especialmente en comunidades cristianas comprometidas. Una estrategia deliberada de las fuerzas del mal para destruir la Iglesia desde adentro, usando imitaciones perfectas de santidad. Pero lo más impresionante no eran sus credenciales oficiales.
Lo más impresionante era su capacidad sobrenatural para detectar estas imitaciones demoníacas que habían engañado a comunidades enteras durante años. Una habilidad que había desarrollado después de ser engañado él mismo en casos tempranos de su ministerio. He leído testimonios documentados de casos donde identificó posesiones enmascaradas en personas que habían sido consideradas santas por sus comunidades durante décadas. Personas que habían sido consultadas como consejeras espirituales, que habían dirigido grupos de oración, que habían sido ejemplos de fe para cientos de otros cristianos. En sus archivos personales encontré el análisis detallado de un caso en Roma que me obsesionó durante meses. Una mujer que había sido conocida en su parroquia durante 15 años como un ejemplo extraordinario de devoción mariana. Rezaba el rosario públicamente todos los días, ayunaba regularmente, hacía peregrinaciones, dirigía grupos de oración y parecía tener una relación íntima con la Virgen María. Pero el padre Amorth comenzó a sospechar cuando notó que las personas que interactuaban regularmente con esta mujer gradualmente perdían su entusiasmo por la fe. Matrimonios que comenzaban a tener problemas después de recibir su consejo espiritual. Jóvenes que abandonaban sus llamados religiosos después de hablar con ella sobre discernimiento. Cuando finalmente realizó una investigación espiritual profunda, descubrió que la mujer había estado poseída durante más de una década. La entidad demoníaca había estudiado meticulosamente los comportamientos marianos auténticos y los había imitado con precisión absoluta, pero con el propósito específico de destruir la fe de otros a largo plazo. ¿Sabes qué fue lo más aterrador de este caso? Cuando confrontó a la mujer con evidencia de la posesión, la entidad demoníaca admitió que había estado practicando comportamientos cristianos durante años para perfeccionar su imitación, que había observado a cristianos auténticos para aprender exactamente cómo hablar, cómo orar, cómo comportarse para ser indistinguible de una persona verdaderamente santa. El padre Amorth escribió sobre este caso. Me di cuenta de que estaba enfrentando un nivel de sofisticación demoníaca que nunca había imaginado. Una posesión que no buscaba aterrorizar con manifestaciones obvias, sino destruir con imitaciones perfectas. Y este no fue un caso aislado. En sus archivos encontré documentación de toda una categoría de posesiones que él clasificaba como Categoría 5, infiltración por imitación perfecta. Casos donde las entidades demoníacas habían invertido años en estudiar y replicar comportamientos cristianos auténticos con el único propósito de infiltrarse en comunidades de fe. Pero lo que realmente me aterró fue descubrir que había identificado patrones específicos que permitían distinguir entre devoción auténtica y imitación demoníaca. Señales sutiles que solo alguien con su experiencia extraordinaria podía reconocer, pero que había documentado meticulosamente para ayudar a otros a protegerse de estos engaños espirituales sofisticados. Después de analizar cientos de casos durante décadas, el padre Amorth desarrolló lo que llamaba los 7 indicadores de imitación demoníaca. Señales que aparecían consistentemente en posesiones que se disfrazaban de religiosidad auténtica, pero que requerían observación cuidadosa durante períodos prolongados para ser detectadas. Primer indicador que jamás falla para distinguir devoción auténtica de imitación demoníaca: el efecto a largo plazo en la fe de otros. Personas verdaderamente santas edifican la fe de quienes las rodean, mientras que posesiones enmascaradas gradualmente la erosionan de maneras casi imperceptibles. La devoción auténtica es contagiosa en el mejor sentido. Cuando estás cerca de alguien verdaderamente santo,
Tu propio deseo de orar aumenta. Tu amor por Dios se intensifica. Tu motivación para vivir cristianamente se fortalece. Es un efecto natural de la presencia del Espíritu Santo. En contraste, las imitaciones demoníacas tienen el efecto opuesto a largo plazo, aunque inicialmente pueden impresionar con su aparente santidad. Las personas que interactúan regularmente con ellas gradualmente experimentan disminución en su entusiasmo espiritual, dudas sobre su propia fe, desánimo sobre la vida cristiana. En un caso documentado en Milán, una mujer había sido admirada en su comunidad durante años por su aparente vida de oración extraordinaria. Decía tener visiones regulares, hablaba constantemente de sus experiencias místicas y parecía tener sabiduría espiritual profunda. Pero el padre Amorth notó un patrón inquietante. Las personas que más la admiraban y buscaban su dirección espiritual gradualmente se volvían espiritualmente áridas. Sus vidas de oración se deterioraban, perdían interés en la Sagrada Escritura, comenzaban a cuestionar doctrinas básicas de la fe. Cuando investigó más profundamente, descubrió que las visiones de la mujer eran manifestaciones demoníacas diseñadas específicamente para parecer auténticas, pero para sembrar sutilmente confusión doctrinal y desánimo espiritual en quienes las escuchaban. Segundo indicador infalible: la reacción a la corrección doctrinal apropiada. Personas verdaderamente santas reciben corrección con humildad y gratitud, mientras que posesiones enmascaradas reaccionan con resistencia sutil pero persistente a cualquier intento de corrección. Cuando una persona auténticamente devota recibe corrección sobre algún aspecto de fe o práctica, típicamente responde con humildad genuina, agradecimiento por la orientación y disposición inmediata para ajustar su comprensión o comportamiento según la enseñanza de la Iglesia. En contraste, posesiones disfrazadas mostrarán resistencia sofisticada a la corrección. Pueden parecer aceptar la corrección externamente, pero continuarán promoviendo sutilmente las mismas ideas o comportamientos problemáticos. O pueden argumentar de maneras que suenan espirituales, pero que en realidad están defendiendo posiciones contrarias a la doctrina católica. Una mística en Barcelona había estado enseñando a grupos de oración durante años, compartiendo supuestas revelaciones que parecían profundamente espirituales. Pero cuando un sacerdote le señaló que algunas de sus enseñanzas contradecían sutilmente la doctrina católica, ella respondió con argumentos que sonaban humildes, pero que en realidad defendían sus posiciones heterodoxas. El padre Amorth identificó que esto era característico de obsesiones enmascaradas, una resistencia sofisticada a la autoridad de la Iglesia, disfrazada de obediencia aparente. La entidad demoníaca había perfeccionado formas de sonar sumisa, mientras rechazaba sistemáticamente la corrección doctrinal, un engaño sutil, pero profundamente peligroso. Tercer indicador que el padre Amorth consideraba diagnóstico: la calidad de los frutos espirituales en su propia vida, versus en las vidas de otros. Personas auténticamente santas muestran un crecimiento espiritual genuino y producen frutos similares en otros, mientras que las imitaciones demoníacas pueden parecer santas personalmente, pero sus influencias en otros producen confusión y discordia. Una diferencia crucial que no se debe pasar por alto: alguien verdaderamente tocado por Dios mostrará evidencia de una transformación personal genuina, crecimiento en virtudes como la humildad, la paciencia, la caridad genuina, una paz interior que es evidente para otros, y su influencia en otros producirá frutos similares: mayor unidad, claridad doctrinal, crecimiento en virtudes cristianas,
un cambio palpable, visible en la vida de quienes los rodean. Las obsesiones enmascaradas pueden imitar comportamientos santos convincentemente, pero hay inconsistencias sutiles. Pueden parecer muy espirituales, pero mostrar orgullo sutil sobre su espiritualidad. Pueden hablar mucho de amor, pero sus influencias causan división. Pueden parecer humildes, pero buscar constantemente el reconocimiento de su santidad. Una contradicción interna, difícil de detectar, a menos que se preste atención a los detalles. En un caso en Valencia, un hombre había sido considerado un ejemplo de vida contemplativa durante años. Pasaba horas en oración aparente, hablaba constantemente de unión con Dios y parecía tener una sabiduría mística profunda, una imagen de piedad aparentemente inquebrantable. Pero el padre Amorth observó que aunque el hombre parecía muy santo personalmente, las personas que seguían su dirección espiritual desarrollaban tendencias hacia el orgullo espiritual, el juicio de otros cristianos menos espirituales y una forma sutil de elitismo religioso, una señal de advertencia que indica una influencia maligna. Cuando investigó más profundamente, descubrió que el hombre había estado poseído por una entidad que se especializaba en imitar el misticismo auténtico, mientras sembraba orgullo espiritual y división en comunidades religiosas. Un lobo con piel de cordero, engañando a muchos con su apariencia piadosa. Cuarto indicador crítico: la relación con la autoridad eclesiástica legítima. Personas verdaderamente santas muestran obediencia genuina y amor por la iglesia jerárquica, mientras que las obsesiones enmascaradas mostrarán resistencia, sutil pero persistente, a la autoridad de la iglesia, una prueba clave para discernir la verdad. Santos auténticos siempre han mostrado un amor profundo por la iglesia como institución, respeto por la jerarquía eclesiástica y obediencia generosa a la autoridad legítima. Incluso cuando la autoridad eclesiástica es imperfecta, las personas verdaderamente santas mantienen actitudes de respeto y obediencia que reflejan su comprensión de que la autoridad viene de Dios. Un reflejo de su fe inquebrantable, las obsesiones disfrazadas frecuentemente mostrarán una crítica sutil pero constante de la autoridad eclesiástica. Pueden hablar de renovación de la iglesia de maneras que suenan piadosas, pero que en realidad promueven la división y la resistencia a la autoridad legítima. Una estrategia astuta para minar la fe. Un profeta en Sevilla había estado atrayendo seguidores durante años con supuestas revelaciones sobre la necesidad de purificar la iglesia. Sus mensajes sonaban muy espirituales y parecían promover una mayor santidad, una apariencia seductora, pero con intenciones ocultas. Pero el padre Amorth notó que consistentemente promovía una desconfianza sutil hacia obispos y sacerdotes. Sugería que la verdadera iglesia consistía solo de los que seguían sus revelaciones, y creaba una mentalidad de nosotros versus ellos respecto a la jerarquía oficial, sembrando la discordia entre los hermanos en la fe. Cuando investigó las supuestas revelaciones, descubrió que seguían patrones típicos de manifestaciones demoníacas, diseñadas para crear cisma y división dentro de la iglesia, mientras parecían promover una mayor santidad, una manipulación peligrosa con consecuencias devastadoras. Quinto indicador que nunca falla: la respuesta a objetos y ritos verdaderamente sagrados. Personas auténticamente santas muestran reverencia genuina y reciben bendición de objetos y rituales sagrados, mientras que las obsesiones enmascaradas mostrarán reacciones sutiles de evitación o incomodidad. Una prueba contundente para revelar la verdadera naturaleza
Cuando alguien verdaderamente santo interactúa con agua bendita, reliquias auténticas, la Eucaristía o ritos sagrados legítimos, mostrará reverencia natural y recibirá un beneficio espiritual evidente. Su devoción se intensificará y su paz interior aumentará. Una respuesta clara, un signo de la gracia divina. Las obsesiones disfrazadas pueden participar en rituales sagrados para mantener su fachada, pero mostrarán señales sutiles de incomodidad. Pueden evitar el uso personal de agua bendita, mostrar menos reverencia hacia la Eucaristía de lo que su aparente santidad sugeriría, o encontrar excusas para evitar ciertos ritos sagrados, un rechazo sutil, pero revelador. Una mujer en Zaragoza había sido conocida por su aparente devoción eucarística extraordinaria, asistía a misa diaria y parecía estar en éxtasis durante la comunión, una imagen de fe aparentemente inquebrantable. Pero el padre Amort notó inconsistencias sutiles, aunque parecía muy devota durante la misa. Evitaba tocar agua bendita, nunca llevaba objetos religiosos personalmente y encontraba excusas para evitar participar en procesiones con reliquias auténticas, detalles importantes que revelan la verdad. Cuando confrontó estas inconsistencias, descubrió que su devoción eucarística era una representación elaborada. La entidad demoníaca había aprendido a imitar comportamientos devotos durante la misa, pero no podía tolerar el contacto directo con objetos verdaderamente consagrados. Un engaño magistralmente ejecutado. Coméntame en los comentarios si has observado alguna de estas inconsistencias en personas aparentemente muy religiosas que conoces. Según el método del padre Amort, identificar estos patrones es crucial para proteger las comunidades cristianas de la infiltración demoníaca sofisticada, una lucha espiritual que requiere discernimiento y oración. Sexto indicador que el padre Amort consideraba absolutamente infalible: la capacidad de generar frutos espirituales duraderos versus efectos temporales impresionantes. Personas verdaderamente santas producen transformaciones espirituales profundas y permanentes en otros, mientras que las obsesiones enmascaradas crean impactos emocionales intensos, pero temporales, que no resultan en un crecimiento espiritual genuino. La prueba final, para discernir entre la verdad y la ilusión, cuando alguien auténticamente tocado por Dios influye en la vida de otros, los resultados son transformaciones espirituales que perduran y se profundizan con el tiempo. Personas que desarrollan virtudes sólidas, que crecen en sabiduría espiritual, que mantienen su fe incluso en circunstancias difíciles. Los frutos del Espíritu Santo son estables y se fortalecen con el tiempo. Un testimonio de fe y perseverancia. En contraste, las imitaciones demoníacas pueden crear experiencias emocionales muy intensas, que impresionan temporalmente, pero que no producen un crecimiento espiritual duradero. Las personas pueden sentirse inspiradas momentáneamente, pero luego experimentan desilusión, confusión o incluso crisis de fe, cuando el efecto emocional se desvanece. Una ilusión pasajera que deja un vacío espiritual. El padre Amort documentó un caso escalofriante en Córdoba. Un hombre conocido durante años por su capacidad de convertir a personas alejadas de la fe. Sus testimonios eran emocionalmente impactantes, parecían tener un poder sobrenatural para tocar corazones, una imagen de impacto, pero cuando el padre Amort siguió el rastro de aquellos convertidos, descubrió algo perturbador. La mayoría experimentaba conversiones emocionales intensas, que duraban solo semanas o meses. Luego, regresaban a sus vidas anteriores.
a menudo con mayor resistencia a la fe que antes. Al investigar más a fondo, el padre Amorth identificó que los testimonios de este hombre eran manifestaciones demoníacas, diseñadas para crear experiencias emocionales intensas, que imitaban conversiones auténticas, pero que, en realidad, vacunaban a las personas contra la fe genuina. La entidad demoníaca había perfeccionado una forma de manipulación espiritual, creando la apariencia de conversiones poderosas, mientras, en realidad, hacía a las personas más resistentes a la gracia de Dios. Una imagen de un rosario, séptimo indicador, el más sutil, pero el más importante, la relación con el sufrimiento y la cruz. Las personas verdaderamente santas abrazan el sufrimiento como participación en la pasión de Cristo. Lo usan para su crecimiento espiritual, mientras que las posesiones enmascaradas evitan sutilmente el sufrimiento auténtico o lo usan para llamar la atención sobre sí mismas. Los santos auténticos siempre han mostrado una relación sobrenatural con el sufrimiento. No lo buscan masoquísticamente, pero cuando llega, lo abrazan como una oportunidad para unirse más profundamente con Cristo crucificado. Su sufrimiento produce humildad, compasión por los demás y crecimiento en santidad. Las posesiones disfrazadas pueden parecer aceptar el sufrimiento externamente, pero mostrarán inconsistencias reveladoras. Pueden dramatizar su sufrimiento para atraer atención y admiración. Pueden usarlo para manipular emocionalmente a otros. O pueden evitar sutilmente formas de sufrimiento que realmente producirían crecimiento espiritual. En un caso que obsesionó al padre Amorth durante meses, investigó a una mujer en Toledo, conocida por su aparente aceptación heroica de enfermedades y dificultades. Parecía un ejemplo extraordinario de paciencia cristiana en el sufrimiento, pero él notó inconsistencias sutiles. Aunque hablaba constantemente de su sufrimiento y parecía aceptarlo con paciencia sobrehumana, siempre encontraba maneras de asegurar que otros supieran de su sufrimiento y la admiraran por su paciencia. Su sufrimiento se había convertido en una forma de orgullo espiritual disfrazado, más revelador aún, cuando se le presentaban oportunidades de sufrimiento que no serían visibles para otros. Sutilmente las evitaba. Su heroísmo en el sufrimiento era selectivo y estaba diseñado para impresionar a otros, en lugar de unirla genuinamente con Cristo. Cuando el padre Amorth confrontó esta inconsistencia, descubrió que la mujer había estado usando su sufrimiento aparente como una forma de manipulación espiritual. La entidad demoníaca había perfeccionado una imitación de paciencia cristiana, que en realidad alimentaba el orgullo y la admiración humana. Ahora que conocen los 7 indicadores que el padre Amorth identificó para distinguir entre santidad auténtica e imitación demoníaca, les revelaré los métodos que desarrolló para proteger a las comunidades cristianas contra estas infiltraciones sofisticadas. Su protocolo de vigilancia espiritual comunitaria estaba diseñado para ser implementado por líderes de parroquias, grupos de oración y comunidades de fe, sin crear una atmósfera de sospecha o paranoia, pero proporcionando protección efectiva contra engaños demoníacos sofisticados. Primer elemento del protocolo: observación discreta a largo plazo. El padre Amorth enseñaba que las posesiones enmascaradas no pueden mantener sus imitaciones perfectamente durante períodos prolongados. Siempre aparecen inconsistencias si las observas sistemáticamente durante meses o años. Los líderes espirituales deben mantener registros discretos de los efectos a largo plazo que personas aparentemente muy santas tienen en sus comunidades.
Las personas que interactúan regularmente con ellas están creciendo espiritualmente. ¿Están más unidas a la Iglesia o más críticas? ¿Están desarrollando virtudes sólidas o tendencias problemáticas? En una parroquia en 1900 en Pamplona, el párroco comenzó a mantener registros discretos después de asistir a una conferencia del padre Amorth. Había notado que una mujer muy devota en su parroquia parecía atraer problemas dondequiera que participaba, pero siempre de maneras que la hacían parecer víctima. Después de 2 años de observación sistemática, el patrón se volvió innegable. Cada grupo de oración que ella dirigía eventualmente se dividía. Cada comité parroquial en el que participaba desarrollaba conflictos internos. Cada familia que recibía su consejo espiritual experimentaba crisis matrimoniales. Cuando el párroco confrontó esta evidencia y consultó con el padre Amorth, se confirmó que la mujer había estado poseída y usando su aparente santidad para sembrar división sistemática en la comunidad. Segundo elemento, verificación doctrinal sutil pero sistemática. Las posesiones enmascaradas eventualmente revelarán resistencia a aspectos específicos de la doctrina católica, típicamente relacionados con la autoridad de la Iglesia, la necesidad de los sacramentos o la unicidad de Cristo como Salvador. Los líderes espirituales deben ocasionalmente introducir conversaciones sobre temas doctrinales específicos y observar las reacciones de personas aparentemente muy devotas. Muestran sumisión genuina a la enseñanza de la Iglesia. Defienden posiciones que suenan espirituales, pero que sutilmente contradicen la doctrina católica. En una comunidad carismática en Oviedo, el líder comenzó a notar que un hombre muy respetado por su aparente don de profecía consistentemente promovía ideas que sonaban muy espirituales, pero que minimizaban la importancia de los sacramentos y la autoridad episcopal. Cuando estas inconsistencias doctrinales fueron señaladas gentilmente, el hombre reaccionó con argumentos sofisticados, que sonaban humildes, pero que defendían persistentemente posiciones problemáticas. Esta resistencia sutil, pero sistemática, a la corrección doctrinal, confirmó sospechas de que algo no estaba bien espiritualmente. Tercer elemento del protocolo: pruebas con objetos y ritos sagrados auténticos. El padre Amorth enseñaba que las posesiones enmascaradas no pueden tolerar contacto prolongado con objetos verdaderamente consagrados. Aunque pueden interactuar brevemente para mantener su fachada, los guías espirituales pueden crear oportunidades naturales para que personas sospechosas interactúen con agua bendita, reliquias auténticas, o participen en ritos sagrados prolongados. Las reacciones sutiles de evitación o incomodidad pueden revelar la verdadera naturaleza espiritual de la persona. Una superiora de convento en Santander había comenzado a sospechar de una novicia que parecía extraordinariamente devota, pero que causaba inquietud inexplicable en las otras hermanas. Comenzó a observar discretamente las reacciones de la novicia durante exposiciones prolongadas del Santísimo Sacramento. Durante adoraciones eucarísticas extendidas, la novicia mostraba signos sutiles de incomodidad física, inquietud, sudoración, necesidad de salir frecuentemente, aunque trataba de disimularlo. Su malestar durante la adoración eucarística era inconsistente con su aparente devoción extraordinaria. Esta inconsistencia, combinada con otros indicadores, llevó a una investigación más profunda, que reveló que la novicia había estado experimentando una forma sutil de posesión, que imitaba devoción religiosa. Cuarto elemento: evaluación de frutos espirituales en la familia de origen.
El padre Amorth había observado que posesiones enmascaradas frecuentemente vienen de familias donde hay antecedentes de prácticas ocultistas, divisiones espirituales severas o resistencia sistemática a la fe auténtica, aunque no es diagnóstico por sí solo. El trasfondo familiar puede proporcionar contexto importante para entender cómo una posesión pudo haberse desarrollado y disfrazado durante años. Familias donde se practicaba ocultismo frecuentemente producen posesiones que se disfrazan de religiosidad extrema o como mecanismo de supervivencia. Un seminarista en León había impresionado a sus superiores con su aparente santidad extraordinaria. Pero investigaciones discretas revelaron que provenía de una familia con antecedentes de prácticas espiritistas que habían sido ocultados cuidadosamente. Esta información, combinada con inconsistencias en su comportamiento espiritual, llevó a una evaluación más cuidadosa, que reveló que había desarrollado una forma compleja de posesión que imitaba una vocación religiosa auténtica. Quinto elemento del protocolo: intercesión y guerra espiritual preventiva. El padre Amorth enseñaba que las comunidades cristianas deben mantener rutinas regulares de oración específica contra la infiltración demoníaca, especialmente en posiciones de liderazgo espiritual. Grupos de intercesión deben orar regularmente, pidiendo discernimiento para líderes espirituales, protección contra engaños sofisticados y gracia para identificar cualquier infiltración demoníaca antes de que cause daño significativo a la comunidad. Una parroquia en Valladolid había establecido un grupo de intercesión que oraba específicamente contra la infiltración demoníaca después de una conferencia del padre Amorth. Durante sus oraciones, consistentemente sentían que debían orar por una situación específica en su comunidad. Esta intercesión persistente eventualmente llevó a la identificación de una posesión enmascarada que había estado operando durante años sin ser detectada. La guerra espiritual preventiva había proporcionado la gracia necesaria para el discernimiento, que protegió a la comunidad de un daño más extenso. Pero el padre Amorth también había desarrollado métodos específicos para confrontar posesiones enmascaradas una vez que habían sido identificadas. Estos casos requerían enfoques completamente diferentes de los exorcismos tradicionales, porque las entidades involucradas eran extremadamente sofisticadas y habían invertido años en perfeccionar sus imitaciones, su protocolo de desenmascaramiento espiritual. Comenzaba con la confrontación doctrinal directa sobre puntos específicos, donde las posesiones enmascaradas típicamente muestran resistencia, preguntas directas sobre la sumisión a la autoridad papal, la necesidad de los sacramentos para la salvación y la unicidad de Cristo como mediador. Posesiones sofisticadas pueden navegar conversaciones doctrinales casuales, pero cuando son confrontadas directamente con afirmaciones doctrinales específicas que requieren sumisión completa, su resistencia se vuelve evidente. En un caso en Burgos, el padre Amorth confrontó a un hombre que había sido admirado como director espiritual durante años. Cuando le pidió que afirmara específicamente su creencia en la autoridad papal absoluta en asuntos de fe y moral, la persona mostró resistencia sutil pero persistente. Aunque trataba de sonar sumiso, consistentemente encontraba maneras de evadir una afirmación directa de sumisión papal. Esta resistencia específica, combinada con otros indicadores, confirmó que estaba enfrentando una posesión enmascarada. El segundo paso del protocolo involucra pruebas con objetos sagrados, aplicados directamente a la persona sospechosa. Agua bendita aplicada directamente a la frente, mientras
Se pronuncian oraciones de exorcismo menores. Pueden revelar reacciones que no pueden ser disimuladas. Posesiones enmascaradas pueden tolerar la presencia casual de objetos sagrados, pero la aplicación directa, combinada con oraciones de liberación, frecuentemente produce reacciones que revelan su verdadera naturaleza. El tercer paso, cuando la posesión ha sido confirmada, requiere un exorcismo especializado que toma en cuenta la sofisticación de la entidad involucrada. Estas posesiones han invertido años en estudiar comportamientos cristianos y pueden resistir protocolos estándar de exorcismo. El padre Amorth había desarrollado oraciones específicas que directamente confrontan la capacidad de imitación de estas entidades, ordenándoles en el nombre de Cristo a manifestar su verdadera naturaleza sin disfraz. Comenta en los comentarios si has implementado alguno de estos métodos de discernimiento en tu comunidad. ¿Y qué has descubierto? Según el método del padre Amorth, la vigilancia espiritual comunitaria es esencial para proteger la integridad de las comunidades cristianas. En estos tiempos de sofisticación demoníaca aumentada, también había desarrollado señales de advertencia específicas para identificar comunidades que podrían estar bajo la influencia de posesiones enmascaradas. Comunidades donde hay división constante, a pesar de un liderazgo aparentemente santo, grupos donde hay mucha actividad espiritual aparente, pero poco crecimiento real en virtudes cristianas básicas. Comunidades donde los líderes espirituales son admirados intensamente, pero donde los miembros muestran síntomas de manipulación emocional o espiritual. Grupos donde hay mucho énfasis en experiencias espirituales extraordinarias, pero poco énfasis en la obediencia a la autoridad de la Iglesia. El padre Amorth insistía que la protección más efectiva contra las posesiones enmascaradas es el crecimiento en virtudes cristianas auténticas, especialmente la humildad, la obediencia a la autoridad de la Iglesia y el amor genuino por los demás que no busca reconocimiento. Las personas que crecen consistentemente en virtudes desarrollan un discernimiento natural que les permite reconocer imitaciones espirituales. No importa cuán sofisticadas sean, una comunidad en Salamanca había sido infiltrada por una posesión enmascarada durante años, sin reconocerlo. Pero cuando los miembros comenzaron a enfocarse intensamente en el crecimiento en humildad, genuina y obediencia a la Iglesia, gradualmente desarrollaron un discernimiento colectivo que les permitió identificar el problema. Su crecimiento en virtudes auténticas había proporcionado la gracia necesaria para ver a través del sofisticado disfraz que había engañado a la comunidad durante tanto tiempo. Finalmente, el padre Amorth enseñaba que la responsabilidad de proteger a las comunidades cristianas contra la infiltración demoníaca sofisticada recae no solo en los guías espirituales, sino en todos los miembros maduros de la comunidad. Cada cristiano debe desarrollar sus capacidades de discernimiento espiritual, no para juzgar a otros, sino para proteger la integridad espiritual de sus comunidades. Esto requiere crecimiento en sabiduría espiritual, conocimiento doctrinal, sólido, y sensibilidad a la guía del Espíritu Santo. Como decía el padre Amorth, el diablo es más astuto cuando se disfraza de ángel de luz que cuando se manifiesta como demonio obvio, pero la luz auténtica de Cristo siempre revela las imitaciones. No importa cuán perfectas parezcan, nuestra responsabilidad es crecer en esa luz auténtica, para que podamos distinguir entre lo real y lo falso.
La advertencia final del padre Amorth sobre posesiones enmascaradas no era para crear paranoia en las comunidades cristianas, sino para equiparnos con el discernimiento necesario para proteger la pureza de nuestra fe. Conociendo estos métodos de infiltración, podemos estar vigilantes sin ser suspicaces, cautelosos sin ser temerosos. La batalla espiritual más sutil, pero más peligrosa, se libra no con manifestaciones extraordinarias obvias, sino con imitaciones perfectas de santidad, que destruyen desde adentro, pero armados con el conocimiento que el padre Amorth nos dejó, podemos proteger nuestras comunidades y mantener la integridad de nuestra fe contra incluso los engaños más sofisticados del enemigo. Que su sabiduría nos ayude a discernir entre la luz auténtica de Cristo y las imitaciones que buscan destruir su iglesia desde adentro.